Ya se encuentra Carmen Luisa Samaniego con el doctor Emiliano Donoso. Carmen Luisa, adelante con la entrevista. Buenas tardes, doctor Emiliano. Estamos listos, gracias por acompañarnos. ¿Qué consecuencias tiene para la institucionalidad de Ecuador la crisis del Consejo de Participación Ciudadana? ¿En qué nos afecta jurídicamente su accionar y cómo solucionarla? Son los temas que planteamos a nuestro invitado, el doctor Emiliano Donoso, prestigioso profesional del derecho en el Ecuador, que sin duda sus exposiciones en este ámbito serán muy importantes para entender cuál es la problemática que está dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor Donoso, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, las preguntas que plantea son preguntas no tan fáciles de responder. Pero primero quisiera empezar diciendo, a ver, las instituciones ¿para qué sirven? Y en palabras muy sencillas para que nos entiendan. Las instituciones sirven para que justamente no exista anarquía, para que lo que resuelven los poderes del Estado, a quienes el soberano, el pueblo, le ha entregado la facultad de decidir respecto de ciertos ámbitos, que esos organismos decidan y la mayoría respete o todos respetemos y creamos en lo que esos organismos disponen. Entonces, cuando no se respeta la institucionalidad, cuando no hay conciencia de qué es lo institucional, la democracia precisamente se debilita o simplemente es una simulación. ¿Por qué? Porque cuando no hay institucionalidad, entonces aplica la ley del más fuerte, del más vivo, del que tiene mejores contactos, etcétera. Y eso es lastimosamente lo que ha venido pasando en el Consejo de Participación Ciudadana a lo largo de los años, desde su creación. No es un problema que existe ahora nada más. Es un organismo o es una institución con poca credibilidad, a tal punto que la mayoría de las personas claman porque se suprima el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de una consulta popular, un referendo, o que al menos se le quite o se limite las funciones que éste tiene. Lo curioso es que quienes claman ahora porque desaparezca este organismo, especialmente las que conformaron el Trujillato, como se ha denominado, son los que en su momento tuvieron la posibilidad de limitar las funciones o las atribuciones de este organismo. El mismo doctor Julio César Trujillo, que en paz descanse, el actual ministro de Defensa, el doctor Dávila, bueno, un sinnúmero de personas que en su momento, cuando tuvieron el poder, no hicieron nada para limitar ese poder. Y ahora estamos viviendo las consecuencias justamente de eso. Lamentablemente el Consejo de Participación también se conforma a través de representantes de ciertos partidos o movimientos políticos, porque son sometidos a votación. La gente vota por esas personas. Es decir, vota porque el Consejo tenga una representación política determinada. Y en ese sentido, en un primer momento, una mayoría social cristiana correísta claramente establecida, con la señora Sofía Almeida, que evidentemente tiene vínculos y cercanías con el Partido Social Cristiano, y el consejero Dávila y Rosero con el correísmo, y en ese momento la consejera es Estupiñán. Y por otro lado, una minoría conformada por el señor Bravo, Ulloa y Rivadeneira, que han venido denunciando de alguna manera, casi a gritos, todas las irregularidades que se vienen suscitando en este consejo. A tal punto que ahora son tan graves, tan evidentes, tan vergonzosas las irregularidades, que se conforma una nueva mayoría. La consejera Estupiñán sale de la mayoría anterior y se suma a los pedidos de Ulloa, Rivadeneira y Bravo, y conforman una nueva mayoría y una nueva estructura dentro del Consejo, que lo primero que hace es defenestrar a la anterior presidenta.
Evidentemente eso también afecta, más allá de la precaria administración en en la presidencia de la señora Almeida, esta actuación de la mayoría, como se da, también desdice mucho del respeto a la institución y se empiezan a utilizar figuras jurídicas que se abusan, como la acción de protección o la acción de medidas cautelares. Yo mismo en su momento presenté una acción de protección en contra de la decisión que aprobó un reglamento que era totalmente espurio, vergonzoso, que nos iba a dar un contralor impresentable y que respete solamente las decisiones o la voluntad de los socialcristianos y del correísmo, es decir, para que siga la fiesta dentro de la Contraloría. Ahora estas pugnas se dan porque la nueva mayoría lo que quiere hacer es reformar ese reglamento y esa es una actuación que se debe saludar y que la minoría debería también apoyar, porque lo que se pretende es, si habría un sentido de país, de hacerlo mejor, lo que se pretende evidentemente, lo que se debería buscar es tener el mejor reglamento posible. Es decir, mayoría y minoría deberían buscar eso, pero cada uno busca más bien tirar para su propio lado. Usted hacía referencia a la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Creo que una de las veces que personalmente he votado por un candidato cuando hubo esa oportunidad fue por David Roser, y yo lo hago público. Pero créanmelo, yo personalmente me arrepiento porque me ha defraudado totalmente, totalmente. Ahora usted hace referencia al abuso de las medidas cautelares que están estipuladas dentro de lo que dispone la Constitución de 1998. Dentro de este análisis jurídico expuesto por usted, doctor Donoso, en este diálogo mantenido a través de Diario La Hora, Radio Planeta 106.1, CLS Noticias y nuestra principal SR Radio, doctor, ¿se puede deducir que la situación es bastante crítica dentro de lo jurídico? Porque estamos hablando del irrespeto a la norma constitucional, por no decirlo a la Constitución en sí, el respeto a las reglas, el abuso de las medidas cautelares y también de los jueces. Usted hacía referencia a que en el momento determinado, como un ciudadano ecuatoriano hizo la observación a través de un requerimiento a un juez de la República, aquí, concretamente de Pichincha, y este juez le negó el requerimiento efectuado por el doctor Emiliano Donoso. Fíjese lo que es la vida, doctor. Fíjese lo que es la vida. Y ahora, a usted como que le está dando la razón la ley, porque usted dijo, bueno, alguien tiene que decir aquí en el Ecuador qué es lo que está pasando dentro de la aprobación de este reglamento. Entonces, usted hizo ese requerimiento. Por favor, recuérdele al país por qué hizo la observación al reglamento de designación del Contralor General del Estado, doctor Donoso. Esto es importante para que el país pueda tener un criterio claro del accionar de la mayoría en ese entonces del Consejo de Participación Ciudadana. Claro, sí, es como usted mencionó. Presenté yo una acción de protección. La verdad es que yo pensé que contra esa decisión de aprobar ese reglamento iban a llover las acciones de protección y me sorprendí cuando fui el único que presentó y que hizo ver al país todas las irregularidades que estaban sucediendo. Y bueno, me insultaron, me quisieron amedrentar, me preguntaban si yo tenía interés de ser Contralor General del Estado, que por supuesto no tengo ningún interés ni de ese, ni de ningún cargo, ni de intervenir en política, pero las violaciones eran aberrantes. ¿Cuáles eran estas violaciones? Por ejemplo, la presidenta Almeida, o la expresidenta Almeida en ese momento, había votado a favor del reglamento en contra de una norma que le prohibía votar expresamente por decisiones en las que ella tenga interés directo. ¿Y por qué tenía interés directo cuando votó por el reglamento al Contralor en ese momento? Porque ella era funcionaria de la Contraloría General del Estado, no había renunciado, es decir, estaba votando por las condiciones que tendría que cumplir su futuro jefe. Y tanto es así o tanto fue así
que después que se hace público que ella era funcionaria de la Contraloría, renunció a la Contraloría. Además de eso, porque nunca se hicieron valer las ponencias de la ciudadanía que quería establecer o quería determinar con sus criterios qué debían contener las normas de ese reglamento o qué no debía contener las normas de ese reglamento. Y este es un ejercicio justamente de participación ciudadana y de control social. No se permitió esto. Lo que hizo el Consejo de Mayoría en su momento fue coger una hoja que estaba firmada por un señor que incluso yo dudo que exista en la realidad, y decidieron eliminar 3 artículos del reglamento que establecían la prueba de probidad, la prueba psicológica, la prueba oral, es decir, formas de poder valorar a un candidato para saber, por ejemplo, que aunque sea un PhD en auditoría, no es un tipo que golpea o maltrata a su esposa. Por ejemplo, cosas de probidad que son importantes en una autoridad pública. Eso se había eliminado completamente. Y lo otro, pues que entre gallos y medias noches, como siempre dije, y ese fue un poco el eslogan de mis ponencias, el Consejo se reunió a las 9 de la noche un día, convocando a sesión con 4 minutos de anticipación, y a las 12:10 del día siguiente aprobaron el reglamento. Es decir, sin el control y sin la participación de nadie, violando sus propias normas internas que les establecían cómo tenían que convocarse. Ahora bien, claro, el juez de segunda instancia niega mi acción de protección, pero hace una reflexión también interesante y que va justamente a esta reflexión respecto al abuso de la acción de protección. Yo creo firmemente que mi acción de protección estaba muy bien planteada y estaba muy bien argumentada. Usted pudo escuchar también en un momento mi exposición, pero el juez consideró que no era necesario una acción de protección, o no era necesario que se corrijan las faltas del Consejo a través de una acción de protección, porque era el mismo Consejo de Participación Ciudadana el que debía corregir las falencias de su reglamento. Lo que no esperaba, digo yo, no esperaba ni el juez ni nadie, es que conjuntamente con esa decisión, la mayoría del Consejo cambia y efectivamente tiene la voluntad de cambiar el reglamento, que es justamente lo que yo siempre había pedido. Pero si es que la mayoría habría permanecido como estaba establecida con anterioridad, con Dávalos, Rosero, Almeida y Estupiñán, lo que manifestó el juez habría quedado en letra muerta, en letra sin ningún efecto, porque la mayoría simplemente habría indicado que no hay la necesidad de revisar. Ahora, la actuación de esta nueva mayoría, pienso yo, debe ser respaldada también por esta minoría en beneficio de la institucionalidad del país y de la seguridad jurídica. Porque, por ejemplo, a usted que le gusta el verde y a mí que me gusta el amarillo o viceversa, tenemos que unirnos para que esta combinación de criterios o de colores sea la más beneficiosa para todos, para usted y para mí y para el resto. Por eso es que yo no comprendo por qué esta pugna interna no se termina ya con ¿qué? Con la discusión de las reformas que tengan que hacerse al reglamento para que obtengamos todos los ecuatorianos el mejor contralor posible, el mejor defensor del pueblo posible, las mejores autoridades posibles, los mejores y las mejoras y las mejores candidatas. Doctor, quiero hacer referencia al accionar del juez que usted, que recayó su demanda. El juez dijo que, bueno, lo que usted ha manifestado claramente, es decir, el juez como que no le dio la importancia del caso. Si el juez en ese momento hubiera aceptado el requerimiento que en derecho usted lo había planteado, fíjese el inconveniente que nos habría ahorrado estos inconvenientes que estamos siendo ahora nosotros testigos de lo que sucede en el Consejo de Participación Ciudadana. Así es que esta es una situación que debe ser también atendida por parte del Consejo de la Judicatura, doctor Emiliano Donoso, porque no es que Emiliano Donoso como abogado
presentó así nomás, no, él preocupado realmente por lo que estaba sucediendo dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, tenían razón los tres consejeros de minoría que en que se reforme, ese reglamento para la elección del Contralor General del Estado, porque se habían eliminado cosas sustanciales, como hacía usted referencia al tema de la probidad y de la prueba psicológica, porque esto es importantísimo. Tenemos que saber quién está al frente de una institución, no se diga como la de control, la de Contralor General del Estado. Entonces, doctor, estas cosas en jurídico, en la materia jurídica, ponen en riesgo la seguridad jurídica, valga la redundancia, doctor, y hace que nos equivoquemos y estemos empantanados en esta situación en donde el uno dice, el presidente, doctor Hernán Ulloa, fue elegido por la mayoría y la señora Sofía Almeida fue presidenta removida por la mayoría. Entonces, doctor, estamos en un galimatías jurídico. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? ¿Cómo se soluciona el tema? Bueno, actualmente el tema debería estar solucionado porque el último pronunciamiento judicial, entiendo igual a través de una acción de protección, ha determinado la legalidad, la constitucionalidad y la legitimidad de las actuaciones de esta nueva mayoría. Esa disposición judicial en el ámbito de la justicia constitucional, repito, debería ser respetada. Y volvemos al punto materia de sus preguntas inteligentes. La institucionalidad, si es que existiría institucionalidad en el país, sobre todo si se respetaría la institución denominada Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las decisiones de la justicia se deberían respetar. Y en el caso de la acción de protección que yo presenté, si bien es cierto, pienso yo un poco los jueces hasta temerosos del problema jurídico que se había planteado por las connotaciones que tenía, a pesar de que reconoce que hay violaciones y hay vulneraciones a los derechos que yo como ciudadano mencioné, al final del día determinó que la justicia constitucional no estaba para arreglar esas situaciones, sino era la vía legal y que era el Consejo de Participación Ciudadana quien debía resolver sus diferencias. Pero eso tampoco sucedió, porque el Consejo de Participación Ciudadana no ha podido resolver sus diferencias y ha tenido que acudir a la justicia constitucional nuevamente para que sea la justicia constitucional, es decir, otro de los poderes del Estado, la que resuelva los problemas internos de una institución. Eso nuevamente, ¿qué nos dice? Sí, estamos en un problema de inseguridad jurídica, porque lo que dice un juez es desatendido por la mayoría que está en ese momento y viceversa. Y ese es un problema muy grave. En la actualidad no debería haber ya ningún tipo de disputa, porque el pronunciamiento final le ha negado las acciones presentadas por la expresidenta o consejera Almeida y ha aceptado las argumentaciones del actual presidente con la nueva mayoría de separar del cargo de presidenta a la señora Almeida, que ya se mantiene obviamente como consejera porque no ha sido destituida, sino removida, y en el marco de este consejo, los consejeros tendrán que tomar la decisión que más convenga al país y no a sus partidos políticos y no a ellos personalmente. El trabajo del ciudadano que reclama la justicia, el reconocimiento de que se han violado derechos, termina cuando el juez le da o le niega la razón, pero establece una vía de solución. Así que por más que el juez haya desechado mi acción de protección, aunque yo debo reconocer que establece que los problemas que se plantearon son problemas reales, él determina que la vía legal es la vía, no la constitucional, sino la jurídica ordinaria, la vía a través de la que se tiene que resolver eso. Pero al menos respeten eso y pónganse de acuerdo. Y reformar el reglamento tiene que ser una de las primeras acciones que debe tomar la mayoría y dejarse de disputas internas que ya más bien parecen disputas entre bandas, porque tiene que ser el beneficio de todos. No el de la una mayoría, el de la otra, en beneficio de todos. Y ellos serán los que van a responder por el candidato o la candidata que sea designada Contralor
general del Estado o defensor público, etcétera. Son ellos, no otras personas, ellos, porque ellos los van a nominar. Doctor, qué vergüenza a todos ustedes, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, a los 7. Escuchen lo que dice el doctor Emiliano Donoso. Ya el tema legal está superado. Y en estas circunstancias ustedes tienen la obligación de trabajar en función de país. Ahora, la minoría ya no se salió con la suya de mantener ese reglamento que se lo había aprobado así rapidito, sin la participación de la ciudadanía y todo eso, conforme usted inclusive lo había manifestado, doctor Donoso. Es muy importante dialogar con usted porque así la ciudadanía puede tener un criterio más claro sobre estos recursos que se utilizan en defensa de los derechos de las personas y de los derechos humanos también. Doctor Donoso, concluyo esta entrevista agradeciéndole por haber comparecido, pero sí quisiera hacer referencia a la última temática que tiene relación con lo que usted decía. Ya es un tema concluido. Entonces, el presidente elegido por la mayoría de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana convoca a una sesión para las 15 horas de hoy, a todos los convoca, pero es vía telemática. Claro que la señora Almeida ha estado trabajando vía telemática muchos meses y ahora el doctor también se ve obligado en hacer esa convocatoria vía telemática porque gente ajena está dentro de las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y la presidenta dice, no, yo soy la presidenta y soy la presidenta y punto. Por favor, doctor, en 4 minutos tenga la bondad, nos ayuda con esta respuesta. Gracias. A ver, por más que la señora Almeida, a la que como mujer y como profesional y como consejera la respeto, aunque su gestión como presidenta fue vergonzosa, por no decir repudiable y utilizar otros adjetivos, mañosa, con la ayuda del resto de mayoría, debería ahora respetar que la justicia no le ha dado a ella la razón y que se ha conformado una nueva mayoría. Y hacer respetar su voz y hacer respetar su voto, pero en cumplimiento de las normas que establecen que ahora el presidente del consejo es otra persona. Así que lo que le corresponde a ella y a todos los consejeros es acudir a esa sesión y hacer valer su voz y su voto, pero no boicotear una sesión que es trascendental para el destino de la elección de las siguientes autoridades en el país. Mire lo que es. Como usted dice, la señora Almeida ha venido trabajando por Zoom durante los últimos 6, 7 meses. Pero el día que le deciden remover del cargo, fue la primera en presentarse en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que yo le pido ahora al presidente Ulloa es que no silencie los micrófonos como hacía la señora Almeida, que deje exponer y que permita exponer en suficiencia los argumentos que todos tengan y que la mayoría que se conforme sea la mayoría que se respete. Y esa mayoría hacerse responsable de las decisiones que se toman por todos los miembros del Consejo. Así que el doctor Ulloa, la doctora Rivadeneira, el señor Bravo y ahora la señora Estupiñán tienen una tarea complicadísima, porque los ciudadanos como yo descalificamos la actuación de la anterior mayoría, no para que se conforme otra, dirigida por el señor Ulloa, sino para que los consejeros puedan tener conciencia de que tienen que resolver y decidir por el país. Así que si esta nueva mayoría comete las mismas irregularidades de la mayoría anterior, serán más responsables que los anteriores de no darnos las dignidades que los ecuatorianos queremos, los mejores y los más probos. Esperemos que no sea así, doctor Donoso, porque con seguridad usted y yo seremos los primeros críticos ante ese accionar. Pero podríamos decir que esperamos todo lo contrario por esta nueva mayoría dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y efectivamente que se respete la ley, que se respete la Constitución y que se trabaje por el bienestar de todos los ecuatorianos. Así Gracias es. al doctor Emiliano Donoso. En una próxima oportunidad estaremos abordando otros temas que también son importantes para nuestra ciudadanía.
Y claro, con invitados importantes como usted, donde ustedes como oyentes y como televidentes también pues nos observan y son nuestros principales protagonistas. Gracias al doctor Donoso, volvemos con una nueva entrevista al subsecretario de Gobernabilidad. Soy Carmen Luisa Samaniego, junto a mí el doctor Lyndon San Martín. Gracias, doctor. Muchas gracias, hasta luego. Prensa Radial. Noticias Planeta al Día. La fortaleza informativa. La política del Ecuador y del mundo. Prensa Radial. Noticias Planeta al Día. Noticias, entrevistas, reportajes. La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Prensa Radial. Noticias Planeta al Día. Líderes en información política en el sur del Ecuador.